aquí, como ya determinamos que sí tenemos elementos que coinciden o elementos que se repiten tanto en el conjunto A y en el conjunto B, voy a mis gráficas y verifico cuál de las tres tengo que ocupar. ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál es la que tengo que ocupar? La primera. La primera. Correcto, la primera me dice que tienen elementos comunes y ya determinamos que sí tienen elementos comunes. Correcto, muchas gracias. Vamos a copiar la imagen del conjunto. Listo, acá estamos. Copiamos la imagen del conjunto, en este caso del primer elemento que sí tiene elementos comunes. Listo. A ver, pregunta. En el conjunto A, ¿qué elementos debo colocar, por favor? 1, 2, 3, 8. Listo. Vamos a colocar los números del conjunto A. ¿Qué sería? El 1, el 2, el 3, el 5 y el 8. Y en el conjunto 2, por favor. 1. El 1, el 3, el 5 y el 7. El 1. A ver, un segundito. Aquí estamos. El 1, el 3, el 5 y el 7. Y en el conjunto que se repite, ¿qué elementos deberían ir, por favor? 1, 3, 5. El 1, el 3 y el 5. Listo. Elimino los elementos que se repiten porque solo tiene que haber, en cada conjunto tiene que haber un solo elemento. El 1, el 3 y el 5. El 1, el 3 y el 5. Listo. ¿Cuál es la parte que tengo que pintar, por favor? ¿Todo? Ojo, no, quiero ver, estoy ahora trabajando la intersección. ¿Cómo voy a pintar todo? Solamente los elementos comunes. Claro, solamente los elementos correcto. comunes. En este caso el 1, el 3 y el 5, la parte que se encuentra en la mitad. Porque estoy trabajando intersección, ya no estoy trabajando unión. Ahora estoy trabajando intersección y en la intersección me dice los elementos que se repiten. Listo, como ya tengo pintado la parte que se repite, voy a colocar la respuesta de la A intersección B. A intersección B, ¿qué elementos se repiten, por favor? El 1, el 3. El 1, el 3 y el 5. Listo, el 1 con el 3 y con el 5, que son los elementos de la intersección de estos conjuntos. Copien, por favor. Ya, Johnny nos ayudó con los elementos que me dice A es igual a 2, 4, 6, 8. Y usted, Yamilet, nos va a ayudar elementos para el conjunto B. Con elementos del conjunto B, el 1, el 3, ¿Ya? el 5 ¿Ya? y el 7. Listo. Pregunta. ¿Tengo algún elemento coincidente entre el conjunto A y el conjunto B? ¿O tengo algunos elementos que se repiten? ¿Sí o no? No. No. Entonces voy a verificar mi gráfica o mis gráficas para ver qué puedo hacer. Me dice, la primera, cuando tienen algún elemento en común. La segunda, ¿qué me puede decir? Cuando no tienen elementos comunes. ¿Cuál gráfica tengo que ocupar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. Listo, la segunda, correcto. Vamos a trabajar la segunda. Como dice que tengo aquí dos elementos diferentes. Listo, uno. Y tengo aquí el otro conjunto. Obviamente, como no hay elementos comunes, no van a estar unidos. Pregunta, ¿cuáles son los elementos del conjunto A? El 2, el 4. El 4, el 6 y el 8. Y el 8. Elementos del conjunto B. 1, 3, 5 y 7. Sería el 1, el 3, el 5 y el 7. 7. Tendría aquí el conjunto A va a ser el conjunto de verde y el conjunto B va a ser el conjunto de azul. Pregunta, ¿cuál sería la respuesta a esta intersección? Recuerden que la intersección es lo que se repite en los dos conjuntos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Nada. Nada, correcto. Entonces aquí mi respuesta podría ser dos opciones. Podría ser el conjunto vacío
O a su vez, podría ser A intersección B, podría ser 0, pero sin conjuntos. Cualquiera de las dos opciones es válida. Puede ser A y B, A intersección B, el conjunto vacío, o A intersección B, 0. ¿Debo pintar algo aquí en los conjuntos o no? No. No, correcto. No debo de pintar absolutamente nada porque cuando hablo de intersección debo pintar los elementos que se repiten. Y en este caso no tengo elementos que se repiten en ningún conjunto. Michelle ya nos ayudó elementos para el conjunto A y nos dijo 5, 7, 8, 9. Usted ayúdenos, por favor, elementos para el conjunto B. Ya sería 8, 7, 5, 4, 1. 8, 7, 5, 8, 7, 5, 4, 1. Pregunta, María Gracia. ¿Tengo elementos que se repiten en el conjunto A y en el conjunto B? Sí. Sí. ¿Cuál de las tres gráficas que conozco tengo que utilizar? La primera. Correcto, la primera. Porque la primera me dice que esa debo utilizar cuando tengo elementos comunes. Esa es la primera gráfica que debo utilizar. Listo. Dentro del conjunto A, ¿qué elementos tengo que poner, por favor? 5, 7, 8 y 9. Listo, vamos a anotar los elementos 5, 7, 8 y 9. En el conjunto B, 8, 8, 7, ¿cuál más? 5, 4, 1. 5, 4 y 1. Correcto. Ahora, por favor, ¿qué elementos se repiten? Si me ayudan, por favor. El 5. El 5 y el 7. 5, el 7 y el 8. Listo, el 5, el 7 y el 8. Entonces vamos a colocar esos elementos. El 5, el 7 y el 8. ¿Qué más tengo que hacer, por favor? Ya me olvidé ya. ¿Qué más tengo que hacer? Borrar los números que se repiten. Correcto. Recuerden que cuando trabajamos en conjuntos, solo una vez tiene que estar presente los números. Solo una sola vez. Entonces vamos a borrar los elementos que se repiten. El 5, el 7 y el 8. Y aquí también el 5, el 7 y el 8. Pregunta, ¿qué parte es la que tengo que pintar, Jennifer, por favor? La del centro. ¿Por qué? Porque son los números que se repiten. Listo, son los números que se repiten, correcto. En este caso, para la intersección de estos elementos, ¿cuál sería mi respuesta, por favor? 5, 7 y 8. 5, 7 y 8. Listo, correcto. Me dice que la intersección de estos dos conjuntos, de A y de B, serían los números 5, 7 y 8. Aquellos números que se repiten. A intersección B sería el 5, el 7 y el 8. Listo, copien, por favor. Joao. Vamos a ver. Mateo. Mateo. Yo, profe. A ver, Alejandro, ayúdenos. Elementos para el conjunto B. Podrían ser los mismos, ¿no? Ya que el otro tipo se trata de que los dos sean los ¿Sí? mismos. Sí, los mismos. 3, 4, 5, 6. 4, 5 y 6. Listo. ¿Tengo elementos que se repiten? Sí. Sí, sí tengo elementos que se repiten, pero casualmente en los dos elementos, de los dos conjuntos, se repiten los mismos números. Entonces voy a trabajar, voy a ver cuál de mis tres gráficos puedo hacer. Fíjate, tendré que ocupar el último gráfico, porque el último gráfico se utiliza cuando todos los elementos son iguales, prácticamente todos los elementos son iguales. Entonces podemos utilizar el tercer gráfico. Listo, entonces anotamos nuestra gráfica. Tenemos nuestra gráfica y asimismo vamos a hacer nuestra otra gráfica. Listo. Listo. A ver,
En el conjunto, hablemos así, en el conjunto grande tengo que colocar los elementos del conjunto A. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? 3, 3, 4, 4, 6. Listo, sería 3, 4, 5 y 6. Y dentro del conjunto B, el conjunto de color naranja, también tengo que colocar los elementos del conjunto B. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? 3, 4, 3, 4, 5 y 6. Listo. 3, 4, 5 y 6. Pregunta, ¿qué elementos se repiten? El 3, el 4, el 5 y el 6. Todos. Pero yo no puedo pintar todos los paréntesis, ¿no es cierto? Perdón, todos los conjuntos. Entonces se eliminan los elementos que se repiten del conjunto grande y se pinta los elementos del conjunto pequeño, de los elementos que se repiten. En este caso tendría que pintar solo los elementos que se encuentran en esta parte. Pregunta, ¿cómo sería mi respuesta para la intersección de estos conjuntos? ¿Cuál sería mi respuesta? Que todos los elementos se repiten. Listo, casualmente aquí tendría igual. Todos los elementos que se repiten serían igual, ¿no es cierto? Sería A intersección B. Sería el 3, el 4, el 5 y el 6. El 3, el 4, el 5 y el 6. Y de esta manera ya tenemos los 3 tipos de conjuntos con la intersección que se nos podían presentar. Diferencia entre conjuntos. Esta es obviamente la destreza sigue siendo la misma. Listo. Diferencia entre conjuntos. La diferencia entre conjuntos. La diferencia entre conjuntos A y B es un conjunto formado por todos los elementos. Es un conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. La diferencia entre A y B, se simboliza A menos B. Y se determina por comprensión de la siguiente manera. De la siguiente manera. A menos B, diferencia o A diferencia con B es igual. Como es un conjunto siempre entre llaves, X tal que X tiene que ser elemento de los reales, donde A elemento de A, yo estoy en otros conjuntos, elemento de A. Y X no tiene que ser elemento de B. Deme un segundito, le busco la operación. No tiene que ser elemento de B. Entonces, básicamente, voy a colocar aquí la definición. La definición me dice lo que tiene el primer conjunto, pero no tiene el segundo conjunto.
¿Por qué les pongo de esta manera? Porque puedo tener dos tipos de respuestas, ¿sí? Voy a colocar los dos tipos de respuestas que podríamos tener antes de colocar las gráficas. Podemos tener dos tipos de respuestas. La primera de ellas que va a ser A menos B. Esta es la primera. Y la segunda, otro conjunto que podría tener sería B menos A. Cualquiera de los dos conjuntos es una opción válida. Entonces yo tengo que saber diferenciar. Vamos a anotar los elementos del conjunto. Voy a anotar la gráfica, tanto en el conjunto A y en el conjunto B. Ojo, la primera, ¿qué me dice? La primera me dice A menos B. Entonces debo pintar lo que tiene A y lo que no tiene B. En este caso sería esto, lo que tiene A, pero no tiene B. Se supone que en la parte de la mitad se encuentran los elementos que se repiten y eso ya no debo pintar porque la opción me dice lo que tiene el primer conjunto, pero no tiene el segundo conjunto. Y me quedaría la siguiente respuesta. Hasta aquí, ¿está claro, por favor? Sí, Licen. Ahora, la segunda opción me dice, lo que tiene B, pero no tiene A. Si yo pintara todo esto, ¿estaría bien o estaría mal? Mal. ¿Por qué? En esta parte que se encuentra aquí en la mitad, se supone que ya estoy colocando los elementos que se repiten y ahí estaría errónea mi respuesta. Entonces, ¿cómo dice? Lo que tiene B, pero no tiene A. Sería este espacio. Y listo, aquí tenemos lo que tiene B, pero no tiene A. Copien, por favor. Hasta aquí esta parte. Por eso les decía, lo que tiene el primer conjunto, pero no tiene el segundo conjunto. Si yo colocara A menos B, el primer conjunto sería A. Si yo colocara B menos A, el primer conjunto sería B. Y por eso se considera lo que tiene el primer conjunto, pero no tiene el segundo conjunto. La diferencia entre dos conjuntos, A y B, la diferencia entre dos conjuntos, A y B, se representa dibujando los conjuntos de acuerdo con la relación que hay entre ellos y rayando la región sombreada o rayando la región de la gráfica donde se encuentran ubicados los elementos que serían o que están en el primer conjunto. Y no en el segundo. Sí, por eso les había indicado estas pequeñas gráficas que se pinta lo que esté en el primer conjunto. Si tengo A menos B, el primer conjunto es A. Y si tengo B menos A, el primer conjunto sería B. Listo. Igual, de la misma manera tenemos tres tipos de gráficas en este aspecto. Vamos a anotar los tres tipos de gráfica que tenemos. El primero de ellos, cuando A y B son intersecantes. ¿Qué quiere decir esta parte, por favor? Cuando A y B son intersecantes. Una parte que decía ahí, cuando A y B son intersecantes, ¿qué quiere decir? Cuando tienen elementos comunes o elementos que se repiten. La segunda, cuando A y B son disjuntos. Hace referencia a cuando no tienen elementos comunes. Y por último, cuando B es subconjunto de A. Cuando B tiene todos los elementos del conjunto A.
Listo, como ya tenemos aquí, vamos a proceder a pintar. Entonces, cuando A y B son comunes, tengo la primera gráfica, pero me dice A menos B. ¿Cuál es el que tengo que pintar? Valeria. Correcto. Cuando tengo A menos B, debo pintar solo el conjunto A. Cuando tengo B menos A, debo pintar el conjunto B, porque se pinta el conjunto. Cuando tengo la llamada diferencia de conjuntos. Listo. Tengo la primera parte. La segunda gráfica sería cuando son elementos disjuntos, es decir, que no tienen elementos comunes. Tendríamos dos gráficas. De las cuales seguimos con el mismo ejemplo. A menos B. ¿Cuál debo pintar, por favor? B. A menos B. O A diferencia de B. Listo. Como dice que no tienen elementos comunes, pero igual tengo que seguir pintando el conjunto A. Porque me dice la operación A menos B. Lo que tiene A, pero no tiene B. O a su vez, lo que tiene el primer conjunto, pero no tiene el segundo conjunto. Y por último, dice cuando hay A es subconjunto del conjunto B. Vamos a realizar las gráficas. Una gráfica siempre similar a la que ya habíamos trabajado. Listo. En este espacio me dice que tengo A menos B. ¿Cuál tengo que pintar? ¿El conjunto A o el conjunto B? Faltaría anotar aquí el conjunto A. Y aquí tendría el conjunto B. Y lo mismo, aquí tendría afuera, tendría el conjunto A. Y en la parte interior del conjunto, tendría el conjunto B. Listo. Como me dice que A menos B, tendría que pintar la parte que se encuentra todo lo que es A, pero no B. Entonces tendríamos que pintar estos elementos sin que pasen pintando o rayando el conjunto B. Y listo. Y tengo listas mis respuestas. ¿Están claros, por favor? Copien, por favor, chicos, los tres tipos de respuestas.